Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Estamos cursando la materia de cardiología del semestre B 2025 y hoy vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas. Este grupo está compuesto de Nayeli Alvarado, David Arce, Jorge Astudillo, Camila Poli, Natalie Ron y Emily Silva. Bueno, me presento, soy Natalie Ron y vamos a comenzar a introducir este tema. Es importante saber que las cardiopatías congénitas son malformaciones estructurales del corazón o de los grandes vasos presentes desde el nacimiento y constituyen las anomalías congénitas más frecuentes. Estas se originan durante las primeras semanas del desarrollo embrionario por alteraciones ya sean en la formación de tabiques, válvulas o conexiones vasculares, con una etiología multifactorial, en la que intervienen factores genéticos y ambientales. Su espectro clínico es amplio, desde lesiones leves hasta efectos complejos con compromiso hemodinámico severo. Por ello, representan una causa importante de morbilidad y mortalidad en la edad pediátrica. Desde el punto de vista epidemiológico, se estima que ocurren aproximadamente de 8 a 10 por cada 1000 nacidos vivos, siendo las más frecuentes los defectos septales y la persistencia del conducto arterioso. Los avances en el diagnóstico prenatal, ecografía y tratamiento han mejorado notablemente la sobrevida, permitiendo que muchos pacientes lleguen a la edad adulta. Las cardiopatías congénitas críticas, por otro lado, del recién nacido, son un subgrupo de malformaciones cardíacas severas que comprometen la vida y requieren diagnóstico y tratamiento inmediato en los primeros días o semanas de vida. Y estos se caracterizan por producir alteraciones hemodinámicas graves y constituyen una causa importante de morbilidad neonatal si no se identifican precozmente mediante tamizaje neonatal y ecografía oportuna. Continuando, mi nombre es Emily Silva y les voy a hablar sobre la comunicación interauricular, también conocida como la CIA. Esta de aquí es un defecto que viene a ser en el tabique que hace separar ambas aurículas, permitiendo así el paso de sangre entre ellas. Su causa no se sabe con exactitud, pero en la mayoría de los casos viene a ser esporádica. A veces se puede tratar de algo hereditario, incluso se llega a pensar que hay una relación entre la genética y los factores ambientales. En primer lugar, vamos a hablar de su fisiopatología. Como podemos ver en la imagen, el tabique interauricular se viene a formar entre la cuarta y quinta semana de gestación. Si esta pared no llega a desarrollarse por completo, se va a quedar hecho un orificio, en el cual se conoce como el defecto que permite un cortocircuito, un shunt, que viene a ser de izquierda a derecha, debido a que la aurícula izquierda maneja presiones ligeramente mayores y es menos distensible que la derecha. Vamos a entrar tres pasos que se puede hacer a fisiopatología. En primer lugar, tenemos la sobrecarga de volumen. Este viene a ser el exceso de sangre que pasa de la aurícula izquierda a la derecha, de ahí al ventrículo derecho y finalmente a la arteria pulmonar. En segundo paso tenemos el remodelamiento. Con el tiempo, esto produce dilatación de las cavidades derechas y de la arteria pulmonar. Y tercer paso tenemos la resistencia vascular pulmonar. Esta de aquí, generalmente, el pulmón no tolera este flujo por años, pero si no se corrige, puede evolucionar a una hipertensión pulmonar severa o incluso a una reversión de flujo, también conocido como el síndrome de Eisenmenger. Este viene a ser menos común realmente. Continuando, tenemos las variantes, que tenemos como en la imagen los tipos de CIA, en este caso. Tenemos en primer lugar el Ostium secundum. Este de aquí se encuentra en la zona de la fosa oval, que va a ser en el centro del tabique, y su frecuencia es de 70-80%. Esta tiende a ser la más común. En segundo lugar, tenemos el Ostium primum, que se encuentra en la parte baja del tabique, cerca de las válvulas AB, y este tiene una frecuencia de 10 al 15% y tiende a estar asociada con Down. En tercer lugar, tenemos el seno venoso, que este se encuentra cerca de la entrada de la vena cava superior, y su frecuencia es de 5 al 10%. Mientras por último tenemos el seno coronario, que esta está en el techo del seno coronario. Y esta es la más rara entre todas. Continuando, tenemos el cuadro clínico. Aquí la mayoría de pacientes con CIA, pequeñas o moderadas, vienen a ser asintomáticas. Incluso las CIAs grandes tienden a no presentar síntomas en niños pequeños, sino más bien cuando el paciente llega a la tercera y la cuarta edad. Los cortocircuitos más grandes pueden causar ganancia de peso que va a ser lenta en la primera infancia e incluso tolerancia al ejercicio. También disnea de esfuerzo, cansancio o palpitaciones en personas mayores. Como podemos ver en la inspección de palpación, podemos encontrar un impulso ventricular derecho que va a ser palpable. En la auscultación, que tiene a ser el clásico, el gol estándar, vamos a encontrar un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, que va a ser el S2.
Tenemos también un soplo sistólico y activo pulmonar, y por último un soplo distólico que va a ser rudo. Continuando, tenemos el electrocardiograma, conocido como el EKG. Aquí se va a reflejar la adaptación del corazón a la sobrecarga de volumen del lado derecho. Primero vertemos el eje. El eje se encuentra desviado en la derecha cuando es el ostium secundus frecuentemente, y a la izquierda el eje desviado, que es más característico del ostium primum. Continuamos, tenemos el ritmo. Este habitualmente tiene a ser sinusual en jóvenes, fibrilación o fluidez auricular en los adultos. Continuamos, tenemos el bloqueo de rama derecha, que aquí va a haber una imagen de RSR en el D1 por la dilatación del ventrículo. Y también tenemos crecimiento de cavidades, que va a ser, vamos a tener aquí las ondas pepicudas, como se puede ver en el EKG, y signos de hipertrofia ventricular derecha. Y terminando, tenemos la radiografía de tórax, el RX, que aquí los hallazgos van a ser proporcionales al tamaño del cortocircuito. Vamos a encontrar cardiomegalia, abombamiento del arco pulmonar, hipervascularidad pulmonar y ilio en danza. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge Estudillo y yo les voy a hablar sobre la comunicación interventricular. La CIF o comunicación interventricular es la cardiopatía congénita más frecuente al nacimiento. También se caracteriza por un defecto en el tabique que separa ambos ventrículos, permitiendo un flujo sanguíneo anormal, es decir, un cortocircuito entre las cavidades. Empezando por su fisiopatología, la clave es el cortocircuito de izquierda a derecha. Como la presión en el ventrículo izquierdo es mayor que en el derecho, la sangre oxigenada pasa nuevamente al lado derecho. Esto genera tres consecuencias hemodinámicas. Como primera tenemos el hiperflujo pulmonar, es decir, aumenta el retorno venoso a los pulmones. También tenemos la sobrecarga de volumen, que principalmente en la aurícula izquierda y ventrículo izquierdo se da esta sobrecarga por el retorno aumentado desde los pulmones. Y por último tenemos que si el defecto es grande, la presión del ventrículo derecho se iguala a la del ventrículo izquierdo, ya que a largo plazo puede causar una hipertensión pulmonar irreversible, que es el síndrome de Eisenmenger, aunque esto es una complicación tardía. Tenemos también las variantes. Anatómicamente las clasificamos en 4 variantes principales según su ubicación en el septo. Tenemos la primera, que es la más común, con un 80%, es la perimembranosa. Está justo detrás de la valva septal de la tricúspide, muy cerca de la salida hacia la aorta. En el dibujo se ve que está en la parte alta del tabique, pegadita al anillo de la válvula. Después tenemos la de entrada, o también llamada inlet, o también llamada tipo canal aurículo-ventricular. Esa tiene menos del 5% y está ubicada hacia la parte posterior e inferior. Está debajo de las válvulas tricúspide y mitral. También tenemos la de salida, o la supracristal, o la infundibular, que es del 5 al 8%. Está justo debajo de la válvula pulmonar, es decir, la arteria pulmonar, y por lo general es el hueco que está en el dibujo más arriba de todos, casi en el techo del ventrículo derecho. Es muy común en asiáticos. Pasando al cuadro clínico, el cuadro clínico depende estrictamente del tamaño del defecto. Si es una CIF pequeña, es decir, restrictiva, el paciente suele ser asintomático. El hallazgo clásico es un soplo holosistólico fuerte y rudo, a menudo con frémito, en el borde external inferior izquierdo. Entre más pequeño sea el hueco, más fuerte es el soplo debido a la turbulencia. El pronóstico de esta CIF pequeña, el 30 al 50% se cierran solas. Hay un cierre espontáneo durante el primer año de vida, especialmente las musculares. El niño lleva una vida normal, solo requiere controles para vigilar que no haya endocarditis. También tenemos la CIF grande, que es la no restrictiva. Se manifiesta entre la segunda y octava semana de vida cuando bajan las resistencias pulmonares. El niño presenta signos de insuficiencia cardíaca, como taquipnia, dificultad para alimentarse, sudoración al comer y no gana peso. Aquí el soplo puede ser menos intenso si las presiones se igualan. ¿Estas operan a la semana 1, a la primera semana? Pues no, se intenta manejo médico primero, como diurético, furosemida o IECAS, para ver si el niño gana peso. ¿Cuándo esto se debe operar? Si el niño no sube de peso o tiene mucha dificultad respiratoria a pesar de las medicinas. Se opera generalmente entre los
entre los 3 y 6 meses de vida. Operar antes es técnicamente muy difícil y riesgoso porque el corazón es demasiado pequeño. Por último, tenemos los diagnósticos. Finalmente, para el diagnóstico complementario, se basaría en EKG y radiografía de tórax. En el EKG, como podemos ver aquí, hay bueno, primero, si es que los defectos son pequeños, por lo general el EKG se ve normal. Si los defectos son moderados, puede haber signos de hipertrofia ventricular izquierda y crecimiento auricular izquierdo, que significa unas ondas P anchas. Y por último, pues si los efectos son muy grandes, como hipertensión pulmonar, tenemos una hipertrofia biventricular o predominio derecho, que son las fuerzas anteriores aumentadas en B1. Ahora podemos ver en este EKG que hay un ligero ensanchamiento de la onda P en la derivación 2, que es decir, el crecimiento de la aurícula izquierda. También hay ondas S profundas en B1 y ondas R altas en B5 y B6, que es decir, una hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, por último, tenemos la radiografía de tórax. Como podemos ver, observamos una cardiomegalia a expensas de cavidades izquierdas. También podremos encontrar un aumento de la trama vascular pulmonar debido al hiperflujo. Y en casos severos puede haber prominencia del tronco de la arteria pulmonar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Camila Polit y yo les voy a hablar sobre la coartación de la aorta. La coartación de la aorta es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes y se representa aproximadamente el 5% de todos los defectos cardíacos. Se caracteriza por un estrechamiento del segmento de la aorta, generalmente a nivel del istmo aórtico, lo que provoca una obstrucción del flujo sanguíneo del corazón hacia el resto del cuerpo. Esta alteración suele diagnosticarse en la infancia, aunque en algunos casos leves puede detectarse recientemente en la adolescencia o en la edad adulta. En cuanto a las fisiopatologías y asociaciones, tenemos que el estrechamiento de la aorta genera un aumento de la presión arterial proximal a la obstrucción, especialmente en los miembros superiores, y una disminución del flujo y la presión distal, afectando principalmente a los miembros inferiores. Como consecuencia, el corazón debe realizar un mayor esfuerzo para vencer la resistencia, lo que puede conducir a una hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a las manifestaciones clínicas, pues los síntomas van a depender del grado de estrechamiento y de la edad del paciente. En los recién nacidos, la presentación suele ser grave con dificultad respiratoria, mala alimentación, irritabilidad, insuficiencia cardíaca e incluso shock. En los niños mayores y adolescentes, los síntomas suelen ser más sutiles e incluyen hipertensión arterial en los miembros superiores, pulsos femorales débiles u ausentes, cefalea, mareo, epistaxis, claudicación en las piernas durante el ejercicio y disminución de la tolerancia al esfuerzo. En algunos casos, el paciente puede permanecer asintomático durante años. En cuanto al diagnóstico, pues se va a comenzar con el examen físico, donde se evidencia una diferencia significativa de presión arterial entre los brazos y piernas. Además de pulsos femorales disminuidos, a la auscultación cardíaca suele detectarse un soplo sistólico característico. En cuanto a los hallazgos claves en la radiografía, pues como muestra en la diapositiva, la imagen se va a hallar el signo de la figura 3, que va a representar la forma del arco aórtico con una dilatación antes de la coartación, hacia arriba, y otra después, que esta será hacia abajo, formando un 3 invertido en el mediastino. También vamos a tener muescas costales, que son erosiones en la cara inferior de las costillas. Vamos a encontrar también signos de insuficiencia cardíaca, que esto sería solamente en los casos más severos, y puede verse cardiomegalia y edema pulmonar. En cuanto a los hallazgos del EKG, pues en el EKG esa hipertrofia se va a manifestar como un aumento de voltaje en las derivaciones precordiales laterales, especialmente en B5 y B6, con ondas R altas, acompañadas de ondas S profundas en B1 y en B2. Es importante mencionar que en estos casos leves el electrocardiograma puede ser normal, mientras que en neonatos con coartación en aorta grave puede evidenciarse hipertrofia ventricular derecha.
El tratamiento y pronóstico, pues tenemos que el tratamiento de la cortación de la aorta es principalmente quirúrgico. Consiste en la reserción del segmento estrecho y la reconstrucción de la aorta, ya sea mediante anastomosis directa o uso de injertos. En algunos casos seleccionados puede realizarse angioplastía con balón. Con un tratamiento oportuno, pues el pronóstico de esta enfermedad es generalmente bueno y los síntomas mejoran de forma rápida. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la persistencia del conducto arterioso. Pero para hablar de esto, primero debemos comprender qué es el conducto arterioso como tal. Esta es una estructura vascular que une las dos arterias principales que provienen del corazón, conectando la aorta descendente proximal con la arteria pulmonar cerca del origen de la rama izquierda de la arteria pulmonar. El conducto arterioso es un componente esencial de la circulación fetal, ya que desvía el gasto cardíaco de los pulmones hacia la placenta para favorecer la oxigenación sistémica. Cuando este conducto no se cierra luego del nacimiento, se produce lo que nosotros denominamos conducto arterioso persistente y se produce por fallo de los mecanismos normales de cierre postnatal del conducto, los cuales dependen del aumento de la presión de oxígeno, de la disminución de mediadores vasodilatadores, como van a ser las prostaglandinas y el óxido nítrico, la presencia de vasoconstrictores, como la endotelina 1, y la madurez morfológica y la predisposición genética favorable. En los recién nacidos a términos normales, este conducto se cierra a más del 90% en aproximadamente las primeras 48 horas de vida, mientras que en el 100% a las 96 horas de vida. La persistencia del conducto arterioso representa la afección cardiovascular más común en los bebés prematuros, y esto es un dato que hay que tener en consideración. Ahora, cuando el conducto permanece permeable tras el nacimiento y la resistencia vascular pulmonar desciende, especialmente en lo que van a ser los niños prematuros, se establece un cortocircuito izquierda-derecha, desde la aorta hacia lo que va a ser la arteria pulmonar, y esto va a generar un aumento de lo que es el flujo pulmonar y generando así una sobrecarga del volumen del corazón izquierdo, que puede producir una dilatación auricular y ventricular. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas que vamos a poder observar, vamos a tener que dependen del tamaño del conducto, de la magnitud del cortocircuito, pero también de la edad gestacional del paciente. En el recién nacido y especialmente en el prematuro, una persistencia del conducto arterioso hemodinámicamente significativa se asocia a lo que va a ser taquipnea. También vamos a presentar dificultad respiratoria, aumento de los requerimientos de oxígeno y necesidad prolongada de ventilación mecánica, secundarias a lo que van a ser la congestión y el edema pulmonar que se genera. A nivel cardiovascular, se observan signos de sobrecarga de volumen del corazón izquierdo, como va a ser el pulso de Corrigan o pulso saltón que le denominan. También vamos a observar una presión diferencial amplia y en casos severos, pues podemos observar lo que va a ser la insuficiencia cardíaca. Tenemos que la redistribución del flujo sanguíneo con robo ductal puede producir hipoperfusión sistémica manifestándose con intolerancia alimentaria, distensión abdominal, compromiso renal y alteraciones de lo que va a ser el flujo cerebral. Ahora, tenemos varias variantes con respecto a esto de la persistencia del conducto arterioso. Principalmente tenemos el conducto tipo A, cónico, que esta es la variante más frecuente y presenta una ampolla aórtica bien definida con una constricción progresiva que va hacia el extremo pulmonar, lo que le da una forma cónica como tal. Debemos a tener el conducto tipo B, que también es denominado en ventana. Este se caracteriza por ser muy corto y va a tener una constricción en el extremo aórtico y un extremo pulmonar, en cambio, amplio, dando la apariencia de una ventana entre la aorta y la arteria pulmonar, y este suele generar un shunt importante. Debemos tener el conducto tipo C o tubular. Este presenta una forma uniforme, sin constricciones ni en el extremo aórtico ni en el pulmonar, y el calibre es similar a lo largo de todo el conducto, lo que permite un flujo constante y significativo. Luego vamos a tener el conducto tipo D o sacular. En esta variante existe una constricción tanto en el extremo aórtico como en el pulmonar, con un segmento central dilatado. De ahí tenemos el conducto tipo E o alargado, que es un conducto largo y estrecho con una constricción predominante en lo que va a ser el extremo pulmonar. También tenemos el conducto tipo F fetal, que este es el último, y pues este se va a observar principalmente en lo que van a ser recién nacidos prematuros. Y es un conducto largo,
ancho y tortuoso. Ahora, lo importante de esto es qué hallazgos podemos encontrar en el EKG y en la radiografía. Como tal, en la persistencia del conducto arterioso, ¿verdad? En el EKG puede ser normal o vamos a presentar, dependiendo si este es moderado o grave, ciertos signos de dilatación auricular izquierda e hipertrofia ventricular izquierda. ¿Y qué vamos a mostrar? Pues con respecto a la dilatación auricular, ondas P anchas o melladas, y con respecto a la hipertrofia ventricular izquierda, pues ondas R altas en derivaciones izquierdas. De ahí también vamos a poner que podemos presenciar una hipertrofia ventricular derecha por hipertensión pulmonar. Y en la radiografía de tórax, pues se suele evidenciar lo que va a ser cardiomegalia a expensas de lo que van a ser cavidades izquierdas. También vamos a observar aumento de la trama vascular pulmonar, hilios prominentes y signos de congestión pulmonar, mientras que en etapas tardías puede observarse un patrón de hipertensión pulmonar. A su vez, también es importante saber que el ecocardiograma como tal confirma el diagnóstico al visualizar el conducto, demostrar el shunt que vamos a tener y pues evidenciar como tal la dilatación auricular y ventricular izquierda. Y también podemos estimar la presión pulmonar. Es por esto que este es el método diagnóstico a elección para clasificar la severidad de la persistencia del conducto arterioso. Mi nombre es Nayeli Alvarado y yo les voy a hablar sobre la tetralogía de Fallot. Es una cardiopatía congénita cianótica caracterizada por 4 alteraciones anatómicas principales. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, generalmente a nivel infundibular o a nivel valvular pulmonar. Defecto del tabique ventricular amplio y no restrictivo por mala alineación del septo. Aorta cabalgada, que recibe sangre de ambos ventrículos, e hipertrofia del ventrículo derecho, secundaria al aumento de presión por obstrucción al flujo de salida. La fisiopatología de la tetralogía de Fallot depende fundamentalmente del grado de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, debido a que el defecto del tabique ventricular es grande y no restrictivo. Las presiones del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo se igualan, por lo que la dirección del flujo sanguíneo no depende del tamaño del defecto, sino de la resistencia que encuentre la sangre para salir. Cuando la obstrucción es leve, la sangre fluye preferentemente hacia la circulación pulmonar, produciendo un cortocircuito de izquierda a derecha y manteniendo al paciente sin cianosis. A medida que la obstrucción aumenta, la resistencia hacia el pulmón supera a la resistencia sistémica y se establece un cortocircuito de derecha a izquierda, permitiendo el pase de sangre no oxigenada directamente a la aorta, lo que genera cianosis. La presentación clínica varía según la severidad de la obstrucción. En los casos más leves, el recién nacido suele estar clínicamente estable, sin cianosis al nacimiento. Al examen físico se va a ocultar un soplo sistólico rudo y el segundo ruido pulmonar está disminuido o ausente. La cianosis puede aparecer de forma intermitente, especialmente durante el llanto. En las formas severas, la cianosis está presente desde el nacimiento debido a un cortocircuito importante de derecha a izquierda, y estos pacientes pueden requerir intervención temprana. En el lactante, la cianosis suele ser progresiva y constante. Si la cardiopatía no es tratada, aparecen signos de cianosis crónicas como acropaquias y alteraciones en la coloración de piel y mucosas. Existen variantes de la tetralogía de Fallot. Tenemos el Fallot rosado, que se caracteriza por una obstrucción mínima o ausente del tracto de salida del ventrículo derecho, con saturaciones de oxígenos normales o casi normales. Desde el punto de vista fisiológico, se comporta como un defecto del tabique ventricular grande, con un cortocircuito de izquierda a derecha, pudiendo evolucionar con el crecimiento hacia una tetralogía de Fallot clásica. Tenemos la tetralogía de Fallot con atresia pulmonar, que es una forma grave en la que no existe una comunicación entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, debido a atresia valvular o infundibular. El flujo pulmonar va a depender del conducto arterioso persistente o de colaterales aortopulmonares mayores, que pueden ser múltiples y no confluentes.
También tenemos la tetralogía de Fallot con válvula pulmonar ausente, que es una variante poco frecuente, caracterizada por un anillo pulmonar malformado con insuficiencia pulmonar severa y dilatación aneurismática de las arterias pulmonares proximales, lo que puede producir compresión del árbol traqueobronquial y síntomas respiratorios de gravedad variable, especialmente en los lactantes. En el electrocardiograma se observan signos de sobrecarga e hipertrofia del ventrículo derecho, con onda R alta en las derivaciones precordiales derechas, alteraciones de la repolarización y desviación del eje eléctrico generalmente hacia la derecha. Tras la corrección quirúrgica es frecuente la presencia del bloqueo de rama derecho. En la radiografía de tórax, el hallazgo característico es un corazón en forma de bota, con elevación del ápice, concavidad del segmento de la arteria pulmonar principal, tamaño cardíaco generalmente normal, flujo pulmonar normal o disminuido y la presencia de un arco aórtico derecho en proporciones de pacientes. Buenos días, mi nombre es David Arce y yo les voy a hablar sobre la malformación de Einstein. Tenemos que es una cardiopatía congénita grave caracterizada por el desplazamiento apical de la válvula tricúspide que provoca la atravisación del ventrículo derecho, insuficiencia tricúspida severa y bajo flujo pulmonar con frecuente cianosis neonatal. En su fisiopatología tenemos que vamos a tener primero el desplazamiento apical congénito de la válvula tricúspide. Luego vamos a tener la atrialización del ventrículo derecho funcional pequeño. Después vamos a tener una insuficiencia tricúspida severa, una dilatación masiva de la aurícula derecha, un aumento de la presión auricular derecha. Vamos a tener un shock de izquierda a través de lo que es la comunicación interauricular y el foramen oval permeable. Vamos a tener una disminución del flujo pulmonar, una hipoxemia y cianosis, un bajo gasto cardíaco, que puede consistir en una hipertensión pulmonar persistente neonatal. Como cuadro clínico, vamos a tener una manifestación principal en la que vamos a encontrar una cianosis precoz, taquipnia, dificultad respiratoria, saturaciones bajas, soplo holocístico tricuspidio, vamos a encontrar una hepatomegalia, pulsos débiles y un choque cardiogénico. Como signos de gravedad vamos a encontrar lo que es una hipotensión, una acidosis metabólica y una oliguria. Sus variantes vamos a tener dos. La forma leve, en la que va a presentar una insuficiencia tricopilla moderada, poca acidosis, estable hemodinámicamente, puede diagnosticarse tardíamente, y una forma severa neonatal, en la que vamos a tener una insuficiencia tricopilla masiva, un ventrículo derecho casi no funcional, un bajo flujo pulmonar, dependencia del ductos arteriosos y una alta mortalidad. En sus asociaciones vamos a tener una comunicación interauricular, foramen oval permeable. Vamos a encontrar también un síndrome de Wolff, Parkinson-White, unas arritmias supraventriculares, y como diagnóstico vamos a tener un ecocardiograma Gold Standard, una resonancia magnética cardíaca, una radiografía de tórax y una resonancia magnética cardíaca. Como en el electrocardiograma vamos a encontrar los hallazgos frecuentes. Vamos a encontrar el bloqueo de la rama derecha, ondas P altas, unas arritmias supraventriculares y un síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el ejemplo que tenemos aquí vamos a encontrar el bloqueo de la rama derecha, que es una alteración de la conducción eléctrica, en lo que el impulso no viaja normalmente a la rama derecha de His, por lo que el ventrículo derecho se activa de forma tardía. En el rayo X del tórax vamos a encontrar hallazgos característicos como una cardiomegalia masiva, silueta cardíaca, corazón en balón, una disminución de la vascularidad pulmonar y campos pulmonares comprimidos. En el corazón de balón vamos a tener que la imagen vamos a tener un corazón de balón en el que vamos a encontrar una dilatación masiva en la aurícula derecha, una insuficiencia tricúspida severa y una atrialización del ventrículo derecho. Gracias. Bueno, y como conclusión vamos a tener que las cardiopatías congénitas representan un espectro amplio de alteraciones estructurales, desde efectos simples como la comunicación interauricular e interventricular, hasta malformaciones complejas como la trilogía de Fallot. Su impacto clínico depende del tipo de la lesión y en la magnitud de la repercusión hemodinámica. Y tenemos que las cardiopatías con cortocircuito izquierda-derecha, como la CIA, la CIP y la persistencia del conducto arterioso, generan sobrecarga de volumen y aumento de flujo pulmonar, lo que puede evolucionar a una insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar si no se corrige oportunamente. Muchas gracias.